Eloheinu Adonai Echad. Amén. Baruch Hashem Yahweh. Bien, estamos en este estudio sobre el libro de Juan. Hemos comenzado el capítulo 3 y estamos en un episodio en el cual hay una conversación entre un personaje llamado Nicodemo. Este Nicodemo era un fariseo y además era un principal entre los judíos, como lo vemos en el verso 1. Esto nos indica que Nicodemo, como fariseo, tenía grande conocimiento de la Torá y tenía un lugar de prestigio o de autoridad entre los judíos. En esta conversación de Nicodemo con nuestro maestro el Mesías, estamos viendo aquí un intercambio de preguntas y respuestas por parte de nuestro maestro. Este personaje, Nicodemo, está un poco sorprendido por el tema de nacer de nuevo. Este tema es un tema que debiéramos tomar un tiempo bastante largo para analizar y escudriñar realmente en qué consiste esta frase nacer de nuevo. Esta frase nacer de nuevo tiene unas condiciones, como lo vemos allí en estos versos. En el verso 5 vemos unas condiciones para este nacimiento. Nos dice allí el verso 5 que nacer de nuevo consiste en un nacimiento de agua y de espíritu, y eso faculta al en el reino de el Todopoderoso. Aquí vemos entonces las dos condiciones de un nuevo nacimiento. Una condición es nacer de agua y nacer del espíritu. Son prácticamente dos nacimientos en uno, nacer del agua y nacer del espíritu, que conforman lo que es el nacer de nuevo. Nos hemos preguntado que en qué consiste el nacimiento en agua. Tendremos entonces que analizar un poco el agua, qué es lo que simboliza. Más adelante, en una conversación con la samaritana, el maestro nos ilustra un poco más acerca de este tema del agua. Y se trata en ese pasaje precisamente de el agua viva. El agua dentro de las escrituras tiene varias connotaciones de acuerdo al contexto. Inclusive el
La Escritura Santa tiene también en algunos pasajes una connotación de que es el agua, el alimento para nuestra alma y nuestro ser, la Sagrada Escritura. Le damos la bienvenida a Silvana García para esta oportunidad en esta reunión. Agradecemos su compañía en este estudio. Igualmente a Bernardo García en forma presencial y a Manuel Acevedo desde algún lugar de los Estados Unidos uniéndose a este estudio de manera virtual. Estábamos entrando en contexto acerca del tema de este capítulo de Juan, el capítulo 3. En este capítulo estamos viendo una conversación entre Nicodemo, que es una persona muy importante dentro de los judíos, y hay unas frases que nos ponen a reflexionar y a meditar. Comentábamos acerca del nacimiento del agua y del espíritu. Son dos nacimientos en uno, prácticamente hay que nacer uno del agua y dos del espíritu. Recordábamos que el agua tiene varias simbologías dentro de las escrituras. Igualmente la palabra espíritu en hebreo ruach también significa viento. Normalmente en una conversación no religiosa puede significar viento. En el contexto entonces ya entendemos que se trata de una manifestación todavía más elevada. Allí en el verso 6 el maestro nos está poniendo una comparación del nacimiento en la carne y el nacimiento en el espíritu. En esta conversación el maestro nos da una definición aproximada, nos pone a pensar con esta comparación que le está manejando. Es interesante que nosotros nos acostumbremos al lenguaje en el cual se expresa nuestro maestro. Él utiliza muchos símbolos, lenguaje figurado, alegorías y otros recursos literarios. Aquí en el verso 8 él nos habla sobre el viento que sopla de donde quiere. Y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va, todo aquel que es nacido del Espíritu. Así ya tenemos una definición de qué es ser nacido del Espíritu. Nos dice, es como el viento, una persona nacida del Espíritu es como el viento que sopla de donde quiere, pero no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Una frase que tiene una invitación a que meditemos y escudriñemos más profundamente sobre esa frase. El propio Nicodemo, que era un experto en la Torá, como todas aquellas personas alrededor del maestro, porque todo judío desde que nace es incursado, es sumergido en las aguas de la Sagrada Escritura y empieza su crecimiento precisamente en medio de unos padres y una familia que son también muy conocedores de la Torá. Así que tenemos aquí a un Nicodemo muy conocedor de la Torá. Sin embargo, vemos a un Nicodemo bastante perplejo acerca de estas respuestas del maestro. Inclusive el maestro le pregunta que cómo es esto de que él, siendo una persona supuestamente tan conocedora, no entiende este tema. Lo vemos allí en el verso 10. En la pantalla hemos compartido la versión israelita nazarena.
¿Me pueden indicar si está saliendo bien el texto de la versión? El texto sí. Nada más Sí, que bueno. el sonido se oye como eco. ¿Con un eco? Sí. Bueno, de repente, ahorita ya. Sí, ya de pronto estaba muy lejos del micrófono, entonces Ya se escucha mejor. Listo, bueno. Entonces íbamos en el verso 10, en el cual el maestro le expresa que una persona, siendo un maestro, debería conocer todos estos temas. Interesante que nosotros nos preguntemos, bueno, una persona como Nicodemo, tan supuestamente un maestro, como lo llama nuestro Mesías Yahoshua a este Nicodemo, y quedaba perplejo acerca de estas respuestas de el maestro. ¿En qué posición pudiéramos nosotros ponernos frente a estas respuestas de nuestro maestro? Realmente quedaríamos estupefactos, por decir lo menos. En el verso 11 hay algo interesante que habíamos comentado acerca de esta afirmación de nuestro maestro, en la cual nos dice lo siguiente: lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Esta frase la vamos a ver más adelante repetida en boca de Juan el Inmersor, acerca de unas preguntas que volvieron a hacerle. No recibís nuestro testimonio. Aquí estamos delante de una persona que habla lo que sabe y testifica de lo que vio. Pudiéramos preguntar, bueno, ¿qué es lo que sabe el maestro y de qué es testigo el maestro? Un testigo es una persona que puede dar testimonio, de ahí la palabra, de algo que vio, de lo cual tuvo una presencia y puede atestiguar. En el verso 12 comentábamos que el maestro está comparando, como lo habíamos verso 6, en el verso 12, las cosas terrenales con las cosas espirituales. Dice allí que si ellos no son, ¿y cómo creéis? Y está hablando en futuro, como si además de Nicodemo hubiera otro grupo allí de fariseos, además que suponemos, la palabra suponemos, que estaban presentes allí también los discípulos y aún otro grupo de personas. Yo os he dicho cosas terrenales, y esto nos da a entender que el maestro ya venía manejando su ministerio desde varios días o de un tiempo anterior a esta situación que estamos viendo aquí. Si os he dicho cosas terrenales, no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Y nos pone un ejemplo en el verso 13, que habíamos comentado también, que nos da para otros estudios que tenemos también en nuestro sitio. Nos dice, nadie subió al cielo sino que el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Comentábamos también que hay dos títulos que maneja el maestro y manejan los escritores nazarenos acerca de Yahoshua. Uno es Hijo de Hombre y el otro es Hijo del Altísimo, o el Hijo de Elohim. Dos títulos que tenemos que tener siempre en cuenta, porque en la persona del maestro Yahoshua están grabadas, están consignadas estas dos manifestaciones: el Mesías como Hijo de Hombre y el Mesías como Hijo del Todopoderoso. Ya vamos entrando en el contexto y vemos en el verso 14 que el mismo Mesías, el mismo Maestro Yahoshua, se
compara con aquel verso que encontrábamos en Números 21:9. Números 21:9, y lo habíamos consultado, de una serpiente a la cual el pueblo miraba y quedaba sanados y miraba con verdadera fe. Había una condición, no era mirar solamente aquella serpiente que estaba colgada, sino también mirar con una verdadera. Y lo vemos confirmado en el verso 15, donde el maestro nos dice que el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces aquí vamos entendiendo ya la misión, la función, una de las funciones de nuestro maestro el Mesías, que tiene que ver con el tema de vida eterna. Lo vemos allí en Juan 3:15. Y en el verso 3:16 también hay una afirmación muy importante acerca del otro título de nuestro Mesías. Vimos el primer título en el verso 13 y en el verso 16 estamos viendo el otro título. Nos dice aquí: porque de tal manera amó el Todopoderoso al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este verso es bastante profundo. Estamos viendo aquí que el autor de todo este plan es el Elohim Todopoderoso. Lo vemos aquí en el verso 16. Vemos la iniciativa puesta en marcha del Todopoderoso, que ha dado a su Hijo unigénito. El Todopoderoso dado a su Hijo. Estamos viendo aquí entonces la facultad, la característica de nuestro Maestro el Mesías como Hijo del Todo. Y en el verso 16, el autor del libro de Juan está declarando que el Todopoderoso lo entregó a su Hijo unigénito. ¿Qué significa unigénito? El único nacido de Él, el Hijo único del Todopoderoso. Y nos repite lo que nos habían dicho en el verso 15, el que en Él cree tenga vida eterna. Repetido el verso 15 en la segunda parte del verso 16. Y en la clase anterior veíamos el verso 17, porque no envió a su Hijo, un contraste del verso 16 con el verso 17. En el verso 16 se nos dice a qué envió el Padre Todopoderoso al Hijo. Y en el verso 17 nos dice a qué no envió el Padre al Hijo. En el verso 16 vemos que el Padre envió a su Hijo para que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero en el verso 17 nos dice que no lo envió para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y aquí ya entramos entonces a otro tema que se trata de la salvación. Debemos empezar a preguntarnos qué es ser salvo. ¿Salvo de qué? ¿Salvo por qué? Y tiene que ser una razón demasiado importante para que el Todopoderoso sacrificara a su propio Hijo unigénito en este plan, en esta labor. Tiene que ser una razón muy importante hasta de llegar a un sacrificio. Recordemos que toda la historia, todo lo que realizó nuestro Maestro el Mesías ya había sido reflejado como una sombra en los sacerdocios, que en el sacerdocio y en todas las actividades sacerdotales que habíamos visto en los libros, en los estudios, en las parashá, en las porciones estudiando acerca del sacerdocio levítico. Estamos ya por aquí, por el verso 17.
En el verso 15 y 16 nos dice a qué vino, y en el verso 17 nos dice en un contraste a qué no vino. No vino a condenar al mundo, al contrario, vino a que el mundo fuera salvado por él. Pero ¿salvado de qué? ¿Y qué es el mundo? Era lo que nos preguntábamos en la clase anterior. No vino para condenar al mundo. Cuando nosotros hablamos, cuando encontramos esta palabra en el mundo, tenemos que analizar en qué contexto se está manejando. El mundo puede ser el planeta Tierra en su totalidad, o el mundo puede ser los territorios que se conocían en los tiempos del Mesías en aquel tiempo. Ese era el mundo conocido en aquellos días. Recordemos que en el mundo se encuentran las tribus perdidas, dispersas, del pueblo de Israel. Así que tenemos que preguntarnos también el mundo puede incluir a las naciones paganas, a los pecadores, a las naciones extranjeras y todo tipo de personas. Entonces, aquí tenemos que ponernos a pensar y a escudriñar de qué mundo se trata que mereció que el Todopoderoso entregara a su Hijo para llevar a este mundo a salvación, como lo vemos al final del verso 17, para que el mundo se salve por él. Podemos hacer un paréntesis y recordar que inicialmente el Todopoderoso creó a los seres humanos, independientes del pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel vino muchos años después. Los seres humanos, Adán y Eva, le fallaron. Llegó un tiempo en que, en los tiempos de Noé, los seres humanos estuvieron en unos extremos de corrupción que llevaron al Todopoderoso a la decisión de hacer borrón y cuenta nueva y escudriñar y buscar dentro de todos esos seres humanos uno que fuera fiel. De manera que hubo una reconstrucción del mundo por medio de Noé. Sin embargo, esa descendencia de Noé también le falló y buscó un pueblo para que fuera el medio de salvación para ese mundo. Y en medio de ese pueblo que él escogió, encontró o propuso o dispuso a una persona muy especial para que inicialmente lograra la restauración de ese pueblo, para que a través de la restauración de ese pueblo se reflejara esa restauración en el resto del planeta. Así, a grosso modo, toda la historia de los seres humanos en este planeta la acabamos de expresar. Bien, vamos a hacer una pausa para dar tiempo a alguna persona que quiera hacer algún comentario, alguna nota, algún aporte en este momento. Adelante. Yo tengo una duda, no sé si usted comentó por qué hay que nacer en el agua. ¿Se refiere al bautismo? No necesariamente. El bautismo es parte de todo ese proceso. El bautismo creo que es el punto final de el nacimiento en agua. No solamente una persona puede bautizarla allá y eso de pronto no ha hecho ningún efecto. Así que la inmersión, que lo llaman bautizo en las denominaciones, la inmersión tiene una connotación todavía más profunda que simplemente ponerle un nombre o matricularlo en una denominación particular. La inmersión dentro del contexto hebreo tiene un significado que comienza con una purificación. Así que
Cuando una persona hace inmersión es prácticamente dentro de este contexto de un nuevo nacimiento, la última manifestación pública de su conversión, de ese nuevo nacimiento, es la inmersión. Pero antes de la inmersión ha tenido que haber un proceso de cambio en sí mismo. De eso se trata el nuevo nacimiento, de una actitud. La palabra espíritu también puede significar una actitud, la forma de hacer las cosas, un cambio en los procedimientos que uno mismo sigue. Eso es espíritu. A veces solamente nos concretamos de que el espíritu son las cosas que tienen que ver con el plano celestial. Pero recordemos que hay un dicho popular que dice, por ejemplo, esa persona es de poco espíritu. De pronto relacionando que esa persona es una persona apocada, que no tiene iniciativas, que no tiene empuje, que no tiene valentía para hacer las cosas. Entonces, las palabras tienen un significado inclusive en el mundo normal de acuerdo al contexto que se esté manejando. Entonces, nacer del agua no es simplemente hacer una inmersión allí, le echaron unas goticas de agua y hicieron un rezo, en fin. Esa es una manifestación. La inmersión sería la manifestación final de un nuevo nacimiento, de una conversión. Pero eso tuvo que haber pasado por un proceso. De manera que nacer del agua, y habíamos visto que la Torá es también un símbolo del agua, un símbolo de la verdad. Por eso se dice en algunas partes que el Mesías es la Torá hecha carne, la palabra del Todopoderoso hecha carne. Así que estamos viendo una simbiosis perfecta entre tres elementos, y lo habíamos comentado en otra ocasión. Hay tres elementos que tienen una identidad íntima y profunda, que son Israel. Israel es llamado el siervo, nuestro maestro el Mesías también es llamado siervo. La Torá y el maestro como tal. Son tres entidades que se identifican una con la otra y forman prácticamente una ejad, una unidad. Entonces, cuando estamos viendo aquí un nacer del agua, son dos elementos, un nacer del agua y un nacer del espíritu. Un nacer del agua nos está hablando de un espacio, de un ámbito en el cual nos vamos a manejar a partir de ese proceso de cambio. Es un proceso que a veces dura años, a veces es largo. Eso no es así que te bautizaron y ya. Entonces, en nacer del agua, no, aquí no sería literal. No, aquí estamos leyendo literal, pero estamos entendiendo, como lo comentábamos, que el maestro nos habla por medio de símbolos y de figuras y de alegorías. Este es el mensaje. Este es el estilo en el cual nuestro maestro nos está hablando, y es lo que vamos a tratar de entender, ese lenguaje. Sí. Se me complicaba mucho, yo me lo imaginaba literal. Entonces, nacer del agua es una actitud. Parte es una actitud, es un proceso de querer hacer las cosas de una manera diferente a la que veníamos utilizando, porque va a llegar un momento en este proceso que nos vamos a dar cuenta de que no estábamos haciendo las cosas bien. Y nacer del espíritu también es una actitud. La parte de la actitud es el espíritu. Esta es la parte de la actitud. El espíritu es lo que nos mueve a hacer las cosas de otra manera. Y el agua es lo que nos enseña de qué manera tenemos que hacer esas cosas. Entonces, el espíritu es el que nos mueve a hacer las cosas de una manera diferente. Por eso a veces, si poníamos el ejemplo, a veces la gente dice, no, esa persona no tiene espíritu para nada, no tiene ánimo, no tiene disposición. Entonces,
ese espíritu es lo que nos da ese ánimo para empezar en nosotros mismos ese cambio. El espíritu produce en nosotros esa actitud, ese empuje para cambiar. Pero, ¿por qué tengo yo que cambiar? ¿Por qué tengo yo que nacer de nuevo? Ya hay un cambio fundamental. Entonces, ¿qué me mueve a mí a querer este cambio? ¿Y en base a qué voy a cambiar? Entonces hemos visto que el agua es un símbolo también de la palabra de vida, de la palabra del Todopoderoso, que se identifica igualmente con el Mesías. El Mesías entonces es Torah, es Israel y es el Mesías como tal. Entonces aquí estamos aprendiendo al lenguaje figurado, al lenguaje simbólico de nuestro Maestro. Dentro de nosotros, dentro de nuestro estudio, tratamos de manejar los temas en forma literal, con el fin de que lo que dice allí es allí. Pero cuando hay otra persona que está hablando, como en este caso es nuestro Maestro el Mesías, él está utilizando su propia fraseología, su propio lenguaje de expresión. Y es lo que tenemos que hacer un esfuerzo para comprender. Mire que usted, Nicodemo, está perplejo aquí. Nicodemo, vemos aquí a una persona que está sorprendida con todo este lenguaje. Así que Nicodemo era de esas personas, de esos rabinos que habían perdido esa parte más elevada de la simple letra que manejamos en nuestra vida, pero eso tiene una connotación mucho más elevada. Vamos a poner un ejemplo, anoche estuve meditando sobre eso, el Shabbat. Nosotros en el Shabbat decimos, bueno, yo voy a iniciar el Shabbat con la puesta del sol, voy a hacer una oración, vamos a orar en la familia al inicio del Shabbat, vamos a cenar con la familia, mañana vamos a hacer eso, o el viernes hemos cocinado toda la alimentación para no tener que cocinar en el Shabbat, vamos a estar todos reunidos allí, vamos a estar en la mesa orando, cantando, y eso lo tomamos como un manejo, como un reglamento. Pero hay algo que va más allá de cumplir el Shabbat como tal. Nos dice el Todopoderoso en su misma palabra, en algunos textos del Deuteronomio, que nos tenemos que gozar en el Shabbat, que tenemos que sentir que es un día diferente, un día que estamos honrando a nuestro Padre Todopoderoso. Entonces, todo asunto tiene las dos facetas. Como vemos allí, lo que es carne, pero hay otra faceta más elevada que nos lleva a otra situación relacionada con la carne, con las cosas materiales, pero que nos eleva a una posición mucho más amplia. Es como, perdón, es como los jovencitos, pudiera decir, dicen, ¿para qué hago esto? ¿Por qué hago el Shabbat? ¿Por qué nos sentamos a cenar, mamá? ¿Por qué hablar de la palabra? O sea, no le hayan sentido, pero como aquí, ¿verdad? Estudiamos, sabemos que hay algo más allá. Pudiera ser, ellos no le hayan sentido. ¿Por qué? O sea, ¿por qué tener que hacer? ¿Por qué no trabajar? No le hayan sentido. Entonces, así como dice usted, entonces hay algo más. Exacto, y eso lo hemos tenido que aprender poco a poco, porque para toda persona que no es judío, que desde que nace está guardando el Shabbat, de un momento a otro nos encontramos con esto y decimos, no, yo tengo que cumplir el Shabbat. Pero tenemos que también aprender que más allá de la mecánica física y carnal del Shabbat está el gozo de la fiesta. Y así es con todas las fiestas que mediante el Todopoderoso muy pronto ya vamos a empezar a pensar en esas fiestas, las vamos a celebrar. Hay una mecánica material, una mecánica física para organizar esas fiestas como está establecido, pero hay un gozo que va más allá de eso,
que va más allá de lo físico y lo material. Hay un gozo dentro nuestro que nos lleva a regocijarnos por estar guardando esta fiesta, no como una imposición o una carga que para muchos se podría convertir en eso, sino trascender esa mecánica física y gozarnos espiritualmente en estas fiestas. Por ejemplo, cuando estábamos en el mundo, esperamos el viernes para irnos a una discoteca. Nosotros esperamos el Shabbat para gozarnos en el Shabbat. Entonces, estamos en esa situación de la cual nos habla el maestro, y aquí está poniendo los dos extremos. Se fue la señal. No, está bien. Sí, bueno. Disculpen, Señor. disculpen, se da mucho el audio, casi no alcanzo a escuchar qué es lo que del comentario. Silvana, ¿me está escuchando bien? Sí, le escucho perfecto y al compañero también. Listo. Bueno, Manuel. Sí, pero don Jaime no lo escucho bien. Sí. Bueno, Tal vez pudiera ser saliendo y volviendo a entrar, ¿no? Ahora sí. Sí, esa prueba la hicimos una vez Como también, que de salir y volver a entrar. Como que dijo la compañera, como que hay eco. Sí, no, y ahorita Como que hay eco en el audio. Ahorita que fue la señal. Ahorita sí. Ahora hace un momento hubo un pito que me llamó la atención y pensé que se había ido la señal. Entonces sí, de pronto fue que hubo un momento en que se cortó la señal. Inclusive yo me escucho en una retroalimentación, me escucho allá. Se va la señal aquí. Sí, bueno, tenemos que no vuelva a irse esa señal. Bueno, estábamos comentando que aquí nuestro maestro nos pone siempre estos dos factores. El factor carnal, como lo vimos aquí en el verso 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Los seres humanos no podemos pagar la carne, porque si no estaríamos muertos. Así que nosotros tenemos que manejar esos dos aspectos en una forma equilibrada, de tal manera que lo uno no anule a lo otro, sobre todo en el caso de la carne, que no anule la parte espiritual. Eso en cuanto a lo que es nacer del agua y del espíritu, entonces son dos factores. Nacer del agua es de qué manera y en base a qué yo voy a ser una nueva persona, porque aquí estamos hablando de que nace de nuevo, es una nueva persona, no va a seguir siendo simplemente carne, ya va a ser una nueva persona en base a algo, y en base a este ánimo, a este espíritu que lo impulsa a ser una nueva criatura, como lo estamos viendo aquí, sobre el tema de nacer de nuevo. Entonces hay dos factores: el factor material, que en base a qué tengo yo que cambiar, y que me mueve a mí a hacer ese cambio. Eso lo vemos allí en el verso 8, que el maestro nos dice: el espíritu ni sabe de dónde viene, ni sabe a dónde va. Así es la persona que es nacida del espíritu. Tenemos aquí la definición de qué es nacer del espíritu y la definición de lo que es nacer del agua en cuanto a este cambio que esperamos que se dé en la persona. Esto es extraño, si es extraño para Nicodemo, que es uno de los duros allá de los judíos fariseos, ahora para nosotros también es bastante difícil de comprender este lenguaje que maneja nuestro maestro.
Sin embargo, él poco a poco nos va ilustrando. Si seguimos nosotros las lecturas y los hechos que se relatan en estos libros, vamos a ir entendiendo poco a poco este lenguaje, esta forma de hablar de nuestro maestro. Bien, veníamos ya por el verso 18 y nos había quedado una inquietud. Aquí habla de dos aspectos. Una condenación que ya se había visto en el verso 17 y habíamos quedado en meditar un poco sobre ese nombre del unigénito y sobre qué es, de qué se trata esa condenación. Tenemos aquí también un contraste de algo positivo y algo negativo. El que en él cree no es condenado. Entonces, si ponemos esa frase en inverso, vamos a ver, el que no cree es condenado. El que no cree en qué y de qué forma se aplica a esa persona esa condenación. Esa era la inquietud. Y la segunda inquietud era la segunda parte del verso 18, donde nos dice: porque esa persona que es condenada no ha creído en el nombre. Arriba nos decía que había que creer en el maestro, en el verso 15. Nos dice, para que todo aquel, en el verso 15, en la pantalla, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenemos que creer en el Mesías. Pero aquí en el verso 18 se nos añade un detalle: creer en el nombre del unigénito, Hijo del Poderoso. Entonces, si hay algún comentario, nos informa o meditando sobre este verso. En el 18. Sí, ¿verdad? Ah, sí. Sí. Pues es que está un poco, bueno, a mí me está pareciendo un poco, no sé si complicado, pero sí es una cosa con otra. A ver, permítame. A ver, aquí lo tenía. Está hablando ay, espérame. Esa ya creo que el ruido de ella. Mientras comenta la compañera, yo digo en el 18. Señor. En el 18, pues vemos que la palabra del Todopoderoso está abierto, está al alcance de todo aquel que en él cree, en su Hijo, tenga vida. El Todopoderoso, vemos que en su palabra no tiene cerrado a todo el mundo, sino que el mundo, a las personas o la gente tienen esperanza, a los que se arrepienten. Vemos un contraste entre Nicodemo y el Mesías. Aunque es muy estudioso de las Sagradas Escrituras, aún he llegado a comprender de la salvación, pero le dieron una opción por el maestro, como le dijeron que tiene que nacer de agua y de espíritu, nacer de nuevo para poder tener salvación. De allí vemos que el Mesías habla
los que quieren creer en Él, a los que obedecen sus mandamientos. Y parte como usted dijo, es parte de decir esto, es parte de una del ser humano para su salvación. Y vemos que como vemos o como mencionamos muchas veces en el pasaje donde dice el Todopoderoso hace llover a buenos y a malos, o a justos y a injustos, vemos que también ellos tienen oportunidad de arrepentimiento también, así como vemos en este pasaje. Pero también él dice en su pasaje, todo aquel que en él cree, pues desafortunadamente mucha gente no cree, pero también hay gente que cree en él. Sí, correcto. Así es. Adelante, Silvana. Sí, yo por ejemplo estoy un poco, no sé qué pensar. Bueno, ¿por qué el tan solo confiar en él, dice aquí, no van a ser, dice aquí, no son juzgados? Pero ¿por qué? Dice el tan solo confiar. Yo sé que pues el maestro es grande, ¿no? El Hijo de Dios pues es, como dice aquí, nombre sobre todo nombre, pero tan solo es confiar. ¿En qué verso nos está citando? No, bueno, es que yo tengo a lo mejor otra versión. Es que aquí dice, aquellos que confían en él no son juzgados, pero los que no confían en él ya han sido juzgados. Ah, ya, eso correspondería. Es el 18. Es que tengo otra versión. Sí, sí. Déjeme salirme. No, igualmente, sí, está bien, pero el que en él cree, allí no nos dice que es parte de todo el paquete, lógicamente la parte más importante, pero lo vamos a leer un poco más abajo, que nos aclara un poco esta situación acerca de la condenación, porque en el verso 19 el mismo maestro nos dice en qué consiste la condenación, y aquí vamos a tener una mejor ilustración. Sí, porque aquí sería muy sencillo, ¿no? Recordemos que la palabra se explica a sí misma, todo, inclusive nuestro maestro siempre nos explica más adelante en qué significa aquella parábola y aquella otra, él nos explica. Y aquí estamos viendo que él nos explica en qué consiste la condenación. Y vamos a verlo aquí en el verso 19, que nos dice lo siguiente. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque importante esta frase, pongámosle atención, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. ¿Para qué? Pongamos cuidado en esta frase, sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que, tercera vez que se maneja el tema de las obras, sus obras sean hechas en el Todopoderoso. Eso lo vemos en la versión tradicional. En la versión que tenemos aquí, vamos a resaltarla y nos dice, y esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo,
y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que practica lo malo aborrece la luz, no viene a la luz, para que no se le censuren sus obras. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que se vean sus obras, para que sean hechas en armonía con el Todopoderoso. Estamos entrando aquí, se nos ha introducido algo nuevo y es el tema de las obras. Y se nos está hablando aquí que hay unas obras que son malas y hay unas obras que son buenas. Aquí hay unas obras que son malas y hay unas obras que se hacen en armonía con el Todopoderoso. Este verso del 19 al 21 nos puede dar una ilustración acerca de este factor que entra en este tema acerca de la salvación y la condenación. Parte de creer en el Mesías es que creer en el Mesías no es decir, sí, ese es, sí, ese es. Parte de creer en el Mesías es creer en su enseñanza, en seguirlo a él como él actuó, amarlo como él nos amó y amar a las demás personas como él las amó. Y toda la enseñanza del maestro, no solamente decir, sí, ese es, sí, ese es, pero eso trasciende a la persona, va más allá, es su enseñanza. ¿Y qué nos enseñan? ¿Qué nos enseñaba el maestro? Lo vemos ahí en el verso 19, que él nos está enseñando a discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. Lo bueno, lo que está de acuerdo a el Todopoderoso, y lo malo, lo que no está de acuerdo al Todopoderoso. ¿Y dónde está eso? ¿Qué nos enseñaba el maestro? ¿En qué se basa la enseñanza de nuestro maestro? Adelante, a Manuel, con su comentario. Sí, es como decir, no hace rato que están comentando del Shabbat, el día sagrado del Todopoderoso, que ha mandado que lo hagamos, y nosotros los seres humanos decimos, yo no quiero el día de Shabbat, quiero hacerlo otro día. Estoy obrando mal así, porque no quiero obedecer al Creador. Mas lo que yo pienso a mi manera, a mis obras, pues pienso que es lo correcto, que aunque no es lo correcto, pero pienso otro día es igual, como mucha gente he escuchado que diga, pero si no tienes nada que hacer, no tienes nada que hacer en el día Shabbat, es mejor hacer otra cosa, dicen. Pues yo creo que son las obras, una de las obras, de las muchas obras que nosotros los seres humanos fracasamos por desobediencia al Creador. Eso es correcto, muy correcto. Y eso nos recuerda dónde está el mandato del Shabbat. Donde se nos dice qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo que tenemos que hacer y qué no es lo que tenemos que hacer. En la Escritura. Y estábamos comentando, y no lo comentamos personalmente, sino que se dice aquí que el maestro es la palabra hecha carne. Entonces tenemos que poner todo eso en el mismo lugar. El maestro es la palabra hecha carne, de manera que el maestro nos dice, él mismo se identifica aquí como la luz. Y él nos habla aquí de que los seres humanos hicieron cosas aborrecibles, contrarias a la luz, o sea, estaban en la oscuridad por
que prefirieron más estar en tinieblas que estar en luz. Entonces, cuando hablamos que, y lo hemos entendido, que el Mesías es la luz del mundo, igualmente la Torá es la luz para nosotros, porque la Torá es la que nos lleva a saber qué días que debemos celebrar el Shabbat, qué cosas tenemos que hacer y qué cosas no tenemos que hacer. Entonces tenemos que entender esa identidad entre el Mesías, la Torá y el pueblo de Israel. Son una identidad, son una ejad, son un solo bloque. Así que él aquí nos está hablando de obras. ¿Cómo sabemos nosotros que hay una obra que es agradable al Todopoderoso? ¿Y cómo sabemos cuáles son las que él aborrece? En la Torá. Y ahora que él ha venido, como muchas cosas se nos habían olvidado de la Torá, él vino y nos está renovando ese deseo de aprender la Torá para que la podamos. ¿Silvana está en contacto? Sí. Ah, sí. Fue que parece que la señal se le fue a Manuel. ¿A Manuel? Sí. Nos quedamos solos. él ahorita se conecta, esperemos que se le retorne la señal. Bien, sí. Entonces aquí vamos a ver este ejemplo, este verso del 19. Esta es la condenación. Que la luz vino al mundo. Sabemos que el Mesías tiene un título que se le llama la luz del mundo. En algún versículo que más adelante lo vamos a ver. Aquí se nos... Silvana, ¿me está escuchando? Así es. Sí, es que aquí también hubo una interrupción, ya van 2 interrupciones que hemos tenido aquí, muy momentáneas, pero ahí se nota que ha habido interrupciones. Debe ser fallas también en el sistema. Bien, entonces estamos viendo aquí que el verso 19 no sé si mi celular está fallando o la señal, pero de repente se corta la señal. Sí, Manuel, aquí sí. También, entonces tenemos falla de la internet, no solamente en este sector, sino allá en el sector suyo también, porque usted se salió ahora y ahora volvió a regresar y yo sentí que la señal aquí sí, de repente se corta la señal. Sí, eso está sucediendo, pero bueno, ya estamos otra vez en contacto. Entonces estamos entendiendo que hay una unidad entre el Mesías, la Torá y el pueblo de Israel, que poco a poco la vamos a ir entendiendo a medida que vayamos ya dentro del contexto hebreo manejando estos temas. Es algo que antes no habíamos entendido. Nosotros, cuando se nos enseñó a un Mesías, se nos enseñó totalmente desligado de la Torá, desligado de lo que llamaban el Antiguo Testamento, prácticamente no había, era nada que ver, el Antiguo Testamento, nada que ver, y él vino con otro mensaje distinto. Pero aquí estamos aprendiendo que es todo lo contrario. El maestro vino a retornarnos a la Torá, a enseñarnos la Torá, tal como era la intención del Todopoderoso que la entendiéramos, así tal cual. Inclusive en sus... 9. Adelante. Aquí en el versículo 19 podría también dice, y esta es la condenación, que la luz, o sea, que la Torá ha venido al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la Torá. Podría también aplicarse también ahí, como usted dice, ¿no? Exacto, tenemos una identidad entre el Mesías y la Torá, porque el Mesías es la Torá hecha carne y la luz es el Mesías. Entonces estamos hablando de lo mismo, porque al final del verso nos dice, porque sus obras eran malas. Así que cuando se habla de obras tenemos que ir, bueno, ¿y cuáles obras son? ¿Dónde sabemos si una obra es buena o una obra es mala? Solamente la Torá nos dice. Perdón que me interrumpa, pero siempre a veces... Sí. Yo les digo a mis hijos o a quien se pueda, les digo, es que no queremos leer la Torah porque la Torah nos habla de verdad, nos habla qué es lo correcto y no queremos hacer lo correcto, porque la Torah, así es luz.
y no queremos, a nadie, bueno, más adelante dice, a nadie nos gusta que nos digan, aquí dice, dice, para que no se les censuren sus obras, a nadie nos va a gustar que nos estén diciendo, ay, estás haciendo mal o estás haciendo incorrecto esto, porque pues esa es la luz, la Torah nos lo dice claramente, y por eso mucha gente no quiere saber nada de la Torah. Es correcto, es que nos enseñaron a estar alejados de la Torah, a rechazar la Torah, a decir, uy, no, eso no es para mí, eso era para allá, para los judíos, eso yo vivo ahora es bajo la gracia. Es antiguo. Y esa es ley mosaica, esa no es la ley de Dios, sino que esa fue la ley de Moisés, y una cantidad de cosas que realmente nos da tristeza de que se enseñe verdaderamente esto. Y aquí tenemos en el libro 20 que se está hablando, así como usted lo menciona, de una rebeldía. Las personas, entonces, no quieren saber la Torah, porque si leemos la Torah nos vamos a dar cuenta de que estamos haciendo las cosas mal, de que no estamos haciendo las cosas de acuerdo a como el Todopoderoso las señaló. Es como el ladrón. El ladrón no quiere saber nada de la ley, porque si él acepta la ley, tendrá que decir, no, yo mismo me tengo que entregar en la cárcel porque le estuve robando al vecino, etcétera, etcétera. Entonces, él rechaza la ley. Entonces, lo mismo nos pasa a los seres humanos, que rechazamos la Torah porque la Torah nos desnuda, nos pone al desnudo, nos hace ver en un espejo. Así eres tú. Tú hiciste esto y esto y esto y esto. Y eso lo hiciste en contra de la Torah, y aquí no queremos que se nos descubra, no queremos que seamos evidenciados delante de las personas de que estábamos haciendo las cosas mal. Eso es lo que nos está diciendo aquí el verso 20, como usted muy bien. Y vivimos en oscuridad. Y eso nos hace vivir en la oscuridad. Entonces, ese es el lenguaje que maneja nuestro maestro, el Mesías, y poco a poco lo vamos a ir desarrollando en cuanto vayamos viendo las enseñanzas. Vamos mediante el Todopoderoso, la intención es que leamos los cuatro mensajes de las buenas nuevas de este libro del discípulo Mateo, Marcos y Lucas, después de este libro de Juan, para que tengamos una visión bien especial, no solamente de quién es el Maestro, el Mesías, sino también qué nos enseñaba, porque realmente el Maestro nos enseñaba unas cosas totalmente diferentes a lo que enseñan en las denominaciones. Entonces, aquí lo hemos visto. Las personas que aborrecen la Torah viven en la oscuridad. Sí, señor. Adelante, Manuel. Hay una palabra, perdón, hay una palabra clave de lo que dice en las Escrituras, cuando dice obras, pero también amaron más las tinieblas y sus obras son malas. Pues de ahí vemos hoy en día que hay veces es lo mismo que nos pasa hasta hoy, porque hay veces nos dice el Creador que hagamos unas cosas que Él nos dice y nosotros nos rehusamos a hacerlo, y pues de ahí viene nuestros problemas hacia la desobediencia. Sí, así es. Entonces ya estamos entendiendo lo que es nacer del agua. Más adelante, poco a poco, vamos a ir teniendo mucho más clara esta enseñanza. Igualmente, nacer del Espíritu. Cuando el Espíritu empieza a actuar dentro de la persona, que la persona dispone su ser para darle cabida al Espíritu, el Espíritu empieza a actuar, empieza a mover ese motor que hace que la persona empiece a querer conocer y a querer obedecer y a querer hacer las obras y a querer agradar al Todopoderoso. Eso es
la labor principal del espíritu es esa. Y más adelante la vamos a encontrar en estos textos. Entonces, como comentábamos, nacer del agua es empezar a manejar los instrumentos para esta nueva persona que está naciendo. Y nacer del espíritu es darle cabida a que el espíritu actúe en nosotros para que sea el motor que nos lleva, ahí lo dice, sopla de acá para allá, pero el espíritu que nos lleva a este deseo de aprender, de estudiar, de saber, de conocer y de poner en obras lo que estamos enseñando para agradar al Todopoderoso. Es algo que no lo habíamos podido entender. Hablábamos del espíritu y exageraron toda esta enseñanza, dándole unas connotaciones hasta muy delicadas a la parte del espíritu. Pero más adelante vamos a vernos cómo hay que ver. Ahí se le fue la señal a Manuel Acevedo y volvió. Sí. Sí, sí. Silvana, ¿sí me está escuchando? Sí, sí. Entonces, esa es la explanación. Disculpe, Silvana, ¿usted en qué país está? En México. Ah, ya, sí, señora. Nosotros aquí estamos en Colombia y Manuel está en California, en Estados Unidos. Ah, con razón, sí. Tenemos diferentes, tal vez diferentes proveedores y está fallando realmente la señal en todo este territorio. Puede que esté pasando algo a nivel global de Internet. En estos días han sucedido mucho hackeo y muchos problemas de espionaje y todo eso por medio de las redes. Entonces, de pronto están revisando y están monitoreando todas las redes en ese sentido. Puede ser. Entonces, poco a poco vamos a ir entendiendo en qué consiste eso de nacer del agua y nacer del espíritu. Cuáles son las funciones del agua en nuestra vida, cuál es la función del espíritu en nuestra vida, y lo vamos a ver más adelante, que el espíritu en nuestra vida se nos pone es para que seamos obedientes. Esa es la razón fundamental del espíritu en nosotros. Eso lo vamos a ver más adelante. Aquí entonces podría, perdón que le interrumpa, disculpe. No, tranquila. Entonces, estamos sí. Entonces estaba pensando, entonces en eso puede consistir la condenación, lo que dice allí, que que la luz ha venido al mundo, o sea, Dios nos dio todo lo bueno, todo lo correcto, y al momento que no le creímos, o sea, vamos a decir, lo tenemos todo, o lo tenían todo, lo hemos tenido todo. Entonces, al momento que preferimos hacer lo malo, creer nosotros que somos eternos en este mundo y hemos preferido este mundo, entonces, al amar más este mundo, entonces nosotros mismos ahí nos condenamos, ¿no? ¿O cómo? Bueno, el que realizará el juicio es el Todopoderoso por medio de Mesías en uno de los juicios. Pero nosotros hacemos esa elección. Y aquí lo dice. Ellos, los hombres, amaron más las tinieblas que la luz. Los hombres amaron más las tinieblas de la luz. Ellos mismos lo decidieron, a pesar de que vieron la luz, a pesar que, como usted dice, se le dieron todas las instrucciones, se le dio este libro. Vinieron durante más de 2.000, 3.000, 4.000 años, vinieron profetas a enseñarnos, a decirle, mire, hagan las cosas bien hechas, mire que al Todopoderoso no le gusta esto, mire que ustedes van a ser sujetos de este castigo y el otro, y nada. El mundo, incluido Israel con mayor razón ha debido ser más obediente que las demás naciones porque a ellos se les dio la Torá, y sin embargo aquí se engloban a todos. En el verso 19, todos los hombres prefirieron las tinieblas, pero fue una decisión personal de cada uno. Cada persona decide si va a ser obediente o va a ser desobediente, si va a ser rebelde o no lo va a hacer. Es como
como el tema del coronavirus hoy en día. Hay personas muy obedientes que se quedan en su casa, se lavan las manitos cada rato, se ponen su tapabocas, se lavan las manitos cada rato. Decidieron ser desobedientes. Ellos verán a ver qué les pasa y que el Todopoderoso tenga misericordia. Entonces, es una decisión personal obedecer o no obedecer. Hay unas leyes en el planeta Tierra dadas por hombres que hay que obedecer porque fueron dadas para poner un orden, para organizar una situación como la estamos viendo en estos días. Y hay unas órdenes ordenadas por el Todopoderoso que son también para poner orden en su pueblo y también para que nosotros sigamos en obediencia a lo que Él verdaderamente quiere de nosotros como seres humanos. Entonces es decisión de cada persona si va a ser obediente o no. Y hay dos, señora. Sí, no, sí está bien. Y hay dos consecuencias. La obediencia, como lo hemos visto allí en Deuteronomio y en otros libros, la obediencia trae unas promesas y la desobediencia trae otras promesas de condenación. Entonces es una decisión personal que el Todopoderoso respeta. Él respeta si tú decidiste ser desobediente y ahí Él no puede intervenir. Fue la decisión de la persona, decidió ser rebelde y desobediente y Él que va a hacer. Hizo todo lo posible. Él nos ha hablado por este libro, nos ha hablado por los profetas, como lo dice allí al comienzo del libro de Hebreos. En un tiempo nos habló por los profetas y ahora nos está hablando por el Maestro Mesías. Y el Maestro Mesías no nos está hablando algo distinto a lo que está en la Torá. Él es la Torá, Él nos está hablando la Torá, nos está recordando la Torá porque nos habíamos olvidado. La teníamos por allá en una biblioteca, en un rincón abierta, en un salmo, cogiendo polvo, pero no la habíamos tomado en nuestra vida como nuestro manual de vida dado por el Todopoderoso, la máxima sabiduría. No hay otro manual mejor que este, dado por el Todopoderoso. Entonces es la mejor guía que podemos tener para nuestra vida. Y aquí vemos el verso 21, se habla de obras. Nos enseñaron que no es por obras, la salvación no es por obras, sino por gracia. Pero aquí estamos viendo en el verso 21. El que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en el Todopoderoso. ¿Qué significa eso? Que las obras son importantes, que las obras tienen una especificación y un peso en las cosas celestiales, porque están en Él. Aquí vemos la palabra en Él. ¿Qué es eso? Estar en algo. Él realizó las obras. Esas instrucciones vienen de Él. Luego, si nosotros hacemos estas instrucciones como Él las dictó, como Él las dictaminó, entonces tenemos estas ventajas de no ser condenados. Hemos creído en el Mesías, hemos creído en su palabra, hemos creído en sus promesas, hemos recibido el empuje de ese espíritu que nos lleva a saber más, a conocer más y a escribir más sobre lo que es bueno, lo que es malo, lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer, lo que debemos corregir en ese andar por la vida. Bien, a partir del verso 22 bueno, podemos dar por terminado este tema, pero seguramente van a aparecer más detalles de este mismo tema más adelante. Aquí a partir del verso 22 hay una pausa en este tema de la enseñanza de nuestro maestro, y hay un cambio de escena porque hay otro personaje aquí muy importante que inclusive también estaba profetizado la persona de esta personalidad que tuvo mucho que ver en los primeros tiempos de nuestro maestro, el Mesías.
En este caso, bueno, vamos a dejar este tema en suspenso porque En este caso, bueno, encontrar vamos a temas referentes a este mismo tema y los vamos a seguir manejando y vamos a encontrar que todo concuerda en una forma maravillosa, siempre dentro del mismo tema de nuestro maestro. Aquí a partir del verso 22 entramos en otro tema y nos recuerda los elementos de una boda judía. Habíamos hablado en otra ocasión de una boda, cómo son los elementos de una boda judía y tenemos que tenerlos muy en cuenta porque es una alegoría, la boda judía es una alegoría de la relación de nuestro Padre Todopoderoso con su pueblo. El Todopoderoso se expresa sobre su pueblo como la novia y como la esposa y además en alguna Pero parte. aquí en el 22 está hablando de la sumersión, ¿no? De la inmersión. Ah, perdón. Inmersión, Sí. inmersión, sí. Inmersión, sí. ¿A eso Sí. es lo que se refiere aquí en el 22? En el 22 está hablando de una inmersión, sí. Entonces, aquí podemos contemplar nuevamente el tema de la inmersión, pero más adelante vamos a hablar de una boda y vamos a entender un poco más sobre lo que es una boda y para nosotros tiene mucho significado la boda porque es la relación del padre con su esposa y su esposa es Israel. Entonces todos los elementos de una boda están dándonos una sola boda. Eso, si me gustaría que nos explicara, bueno, a mí sobre todo porque no en mi cabeza no logro entender cómo es que nuestro padre usa, vamos a decir, usa esa forma de decir una boda. No entiendo cómo es que una boda con nuestro padre, o sea, no entiendo por qué de esa manera, no entiendo. Sí, porque el Todopoderoso está utilizando también, no una boda literal, porque Él es espíritu, pero está utilizando una figura, una alegoría, unos simbolismos para que nosotros podamos entender cuál es su relación con el pueblo de Israel, que es como, cuando uno dice que es como, estamos comparando, que es como un matrimonio, como una boda, pero la boda tiene unos pasos y unos requisitos y unos testigos y una ceremonia a seguir que se compara mucho con la relación del Padre con el pueblo de Israel y es un tema hermosísimo, lo tenemos allí también en el sitio web y también vamos a detallar un poco sobre eso. Vamos a hablar del verso 22 que nos dice allí un tema sobre la inmersión. La inmersión es una actividad que está escrita aquí en las escrituras. ¿En qué momento se hace una inmersión? En particular, se hace inmersión para tener acceso a las cosas sagradas del templo. Eran muchas ocasiones en las que una persona tenía que estar en un estado de pureza ritual para poder acceder a las cosas del templo. Recordemos que en los tiempos de nuestro Maestro, el Mesías, todavía existía el templo, todavía existía el sacerdocio, todavía se hacían todos estos sacrificios y aún después de que él fue retirado del planeta Tierra se siguieron haciendo hasta la destrucción del templo en el año 70 de la era común por parte de los ejércitos romanos. Así que estamos viendo aquí un ritual que está escriturado, está en la escritura y que también amerita un estudio más largo, lo tenemos ahí en el sitio, se llama La Inmersión, así de fácil. Les recomiendo que vean ese video, Torah en mano, textos en mano, y vayamos viendo en qué consiste la inmersión. Es muy simple. A nosotros nos enseñaron que la inmersión era para darle el nombre a una persona y para matricularlo en una denominación particular. Eso era lo que se acostumbraba dentro de las denominaciones,
las iglesias católicas y sus derivadas, etcétera, etcétera. Pero dentro del contexto hebreo e israelita, la inmersión va mucho más allá de ese ritual católico o cristiano. La inmersión tiene que ver con una también actitud, por eso estamos hablando de actitudes, es lo que la persona lleva más que meterse en una batea con agua corriente, etcétera, y salió, no, ya hice inmersión, pero ¿y lo que hay adentro qué? ¿Limpiaste lo que hay adentro? Entonces, por eso siempre estamos haciendo énfasis en que las cosas materiales se hacen, no solamente porque hay que hacerlas y está ahí, hay que cumplir el mandamiento, sino porque dentro de nosotros sabemos que eso que estamos haciendo tiene un significado que va más allá de simplemente cumplir el mandamiento. Nosotros no cumplimos el mandamiento solamente porque está ahí, porque de esa manera sí se puede convertir en una carga pesada, pero cuando cumplimos el mandamiento y sabemos que detrás de ese mandamiento hay un contexto espiritual que tiene que ver con el Padre Todopoderoso, ahí ya entonces estamos nosotros en una posición, en una actitud de cumplir el mandamiento porque nos agrada, porque sabemos que para nosotros trae bendición cumplir el mandamiento y le agrada a nuestro Padre Todopoderoso, y eso se va sumando como en una contabilidad, sumando a favor, como lo veíamos allí en el verso 21 del capítulo 3. Sus obras son hechas en el Todopoderoso, hay que hacerlas en Él y para Él. Todos los mandamientos, todo lo que hagamos en nuestra vida es por Él y para Él y en Él. Entonces, aquí estamos que se hace inmersión. Nosotros veíamos antes, al comienzo del libro de Juan, creo sí, que estaba Juan haciendo inmersión. Entonces le preguntaron, bueno, ¿y tú qué es lo que estás haciendo? A ver, en el capítulo 1, por allá, por el verso 25, le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues haces inmersión si tú no eres el Mesías, ni eres Elías, ni eres el profeta? Aquí estamos viendo que había cierta creencia en la reencarnación, y lo vamos a ver en otro versito por allí, en que nos hace sospechar que había un grupo de judíos en aquellos tiempos que creían en alguna forma, por lo menos, de la encarnación, porque ellos están presumiendo que este Juan Bautista, sospechando, ellos estaban pendientes, bueno, de todas las señales, porque ellos estaban esperando al Mesías. Estamos viendo aquí en el verso 25 que, ¿será que tú eres Elías? Si tú no eres Elías, ¿quién eres? Entonces, ellos al decir tú eres Elías, le estás diciendo, bueno, tú eres la reencarnación de Elías. Entonces, hay mucha gente en aquel tiempo ya estaba permeada, estaban contaminados con esas enseñanzas. Puede ser. Sí, ahí lo vemos, el comentario que habíamos hecho en otra ocasión. Entonces vemos aquí en el verso 22 que nos dice, después de esto vino ya Josué con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Recordemos el mapa, vamos a ponerlo, me fui yo, hubo una interrupción momentánea de mi señal, bueno, vamos a verlo, y se fue a Manuel Cistalle. Bueno, mi yo lo señal sigo también, escuchando. Sí, hubo algo momentáneo allí. Bueno, vamos a poner allí en la pantalla el mapa de Galilea para recordar las zonas de Galilea para recordar. Nuestro maestro se movía. Bien. Él ahora está en Judá, según este texto. Nos dice, vino el Mesías con sus discípulos a la tierra de Judá. Observemos aquí este recorrido bastante largo, posiblemente utilizaban caballos o mulas o asnos,
o simplemente a pie durarían bastante tiempo, un día, día y medio, en fin, tendríamos que mirar en kilómetros qué distancia hay, por ejemplo, entre Nazaret y Jerusalén. No es muy lejos, tengo entendido, porque no he tenido la oportunidad de estar personalmente en las tierras de Israel, esperamos en todo el Todopoderoso, pero sí conocemos mucho a Israel porque vemos videos de drones recorriendo toda Israel, videos de caminatas por todo Israel, y estamos bastante familiarizados con el territorio de Israel. Aquí tenemos entonces Jerusalén y Nazaret. Tenía que atravesar Samaria para viajar de la región de Galilea hasta la región de Judá, que es como en un color amarillo más intenso. De Nazaret a las tierras de Jerusalén, nos dice a la tierra de Judea, no especifica que llegó a Jerusalén directamente. Pero allí nos dice que bautizaba. Recordemos que por lo menos Juan el Inmersor bautizaba en el río Jordán. El río Jordán es la rayita esa azul que está por allí, al lado de la zona de Perea, cerca de Jericó, según este mapa. Entonces podemos entender que si Juan el Inmersor estaba bautizando en el Jordán, entonces nuestro maestro también estaba por allí, por esa zona del Jordán, y ya estaba en territorio de Judea, o sea que estaba en esta parte de un color amarillo más intenso, posiblemente algunos kilómetros de la ciudad que aparece allí como Jericó. Entonces ahí estamos viendo ese mapa para situarnos territorialmente en la zona a la cual el maestro está en este momento. En el episodio de Nicodemo, allí no se nos especifica en qué zona estaba Nicodemo realmente, pero un poco más atrás habíamos visto que el Mesías no estaría muy lejos de la zona de Jerusalén, porque en el verso 13 del capítulo 2 nos dice que estaba cerca la pausa de la Pascua, Pesaj, de los judíos, y el Mesías subió a Jerusalén, y a partir de allí pues no encontramos otra referencia geográfica, sino hasta este momento del verso 22. Tal vez no estaba todavía muy lejos de Jerusalén, o por lo menos de la zona de Galilea. Estamos ya en el verso 22, vamos a subir un poco la pantalla para tenerlo allí. Entonces en la pantalla estamos viendo el verso, nos dice: Yahoshua fue con sus discípulos a la tierra de Judá, y allí pasaba un tiempo con ellos, y sumergido. Recordemos que Yahoshua prácticamente su base familiar estaba en Nazaret, arriba en Galilea, atravesamos Samaria, y ahora estaba con sus discípulos, y nos dice aquí que pasaba un tiempo con ellos. Esto nos podría dar a entender que algunos de sus discípulos vivían en esa zona de Judá, y el maestro estaba hospedado con ellos y salía con ellos y iba y hacía inmersión en el verso 22. Pero aquí hay un detalle interesante. En el verso 23 nos dice que Juan el Inmersor también bautizaba en otra localidad llamada Enón, junto a Salim, porque allí había muchas aguas y venían y eran bautizados. Entonces no se nos aclara en qué zona estaba bautizando nuestro maestro, porque nos dice el texto que Juan bautizaba también en Enón, o sea que estaban ambos bautizando en diferentes lugares, como podemos nosotros entender aquí. El Mesías allí bautizando, y nos dice el verso 23, también
Juan el Inmersor bautizaba en Enón, o sea que el maestro estaba en otra localidad. En Enón había muchas aguas. Podemos entender que Enón era también otro lugar por allí, por el río Jordán, porque las aguas, digamos, no, seguramente eran más abundantes en aquel tiempo que en este tiempo, pero agua abundante sí hay por los lados del Jordán. ¿En qué consistía esa inmersión? Dentro del contexto hebreo y judío, una inmersión se hace y se sigue haciendo en el momento en que una persona va a acceder a algún servicio en el templo, una persona que va a ir a hacer una ofrenda, o una persona que se arrepintió de un pecado, o algo referente con los votos, en fin, hay muchas razones por las cuales una persona hace inmersión. Esta inmersión siempre va dirigida por alguien que, una persona puede hacer de su propia iniciativa y inmersión, sola puede hacer inmersión, eso es otro el estudio que hemos tenido, pero es preferible que haya un guía, que haya una persona que le preste ese servicio de atención en un hecho de inmersión. Tiene una connotación bastante distinta a la que nosotros estábamos acostumbrados, el acto de la inmersión. Nosotros acá en nuestro grupo acostumbramos antes de iniciar una fiesta, cualquiera que sea la fiesta, ir a un lugar donde hay aguas corrientes, limpias, y hacer inmersión. En los actuales tiempos es difícil en cualquier país encontrar una fuente de corriente de aguas limpias. Está el planeta muy contaminado, pero hay que hacer una pequeña investigación para encontrar un lugar donde hacer la inmersión. Así que tenemos una visión muy diferente de la inmersión a cómo ellos la estaban manejando. De todas maneras, la inmersión es un acto de nuestras vidas muy importante que, más que meterse en algo que tenga agua, tiene que ver con la actitud personal de cada uno de nosotros, con algún objetivo en particular, que pueden ser muchos los objetivos para que una persona vaya a hacer inmersión. En el caso de Juan el Inmersor, él predicaba arrepentimiento. Ya está, ahí hubo otra falla en la señal. Silvana, ¿me está escuchando? Así es, sí. Sí, ahí está. Se fue otra vez y Manuel desapareció. Bueno, ahí llegó Manuel otra vez. Sí, se conecta y se desconecta. Tenemos problemas aquí y allá, donde Manuel. Pero Silvana siempre tiene más estable la señal en estos momentos. Sí. Bien, estábamos hablando, gracias. Manuel, la compañera está su línea. Ella está en sintonía y nunca se le ha ido la señal, y a nosotros dos, a usted y a mí sí se nos va la señal cada cierto tiempo. Entonces sí es falla aquí en nuestro sistema. Bueno, estábamos hablando de la inmersión, que para nosotros tiene varias connotaciones y se hace en diferentes ocasiones, y lo importante es la actitud de la persona hacia esa inmersión. El inmersor del que nos habla el discípulo Juan, hacía inmersión. ¿Por qué la gente iba detrás de él? Porque él estaba enseñando arrepentimiento. Nos decía, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y aquí está. Sí, eso era lo que enseñaba el inmersor. Eso lo encontramos. ¿Dónde encontramos esto?
Sí, bueno, él enseñaba arrepentimiento para que la gente hiciera inmersión. Lógicamente la gente antes de hacer inmersión tenía que haberse arrepentido. Y ese es el mensaje también de nuestro maestro, el Mesías. Él nos dice, arrepiéntanse, que el reino de los cielos se ha acercado. Lo vamos a ver en los otros escritos nazarenos. Así que la inmersión en ese contexto tiene que ver con el arrepentimiento que están enseñando tanto Juan el Inmersor como nuestro maestro el Mesías. ¿Es una limpieza espiritual? Es una limpieza de todo, no solamente espiritual, porque también tiene que ser una limpieza física. Por ejemplo, una mujer, como nos enseñaba la parashá correspondiente, que había tenido un flujo, etcétera, y un hombre también que había tenido un flujo, tenía que hacer un ritual de inmersión antes de dirigirse a las cuestiones que tenían que ver con el templo. Entonces son las dos cosas, no podemos separar la parte terrenal porque nosotros somos físicos, pero también tenemos una parte espiritual y todo lo que hagamos tiene que ser enfocado en ambos sentidos, en la parte física y en la parte espiritual. Por eso la inmersión son las dos cosas, un lavamiento del cuerpo completo y un lavamiento por dentro, un arrepentimiento o de acuerdo a cada situación en particular, que pueden ser varias situaciones diferentes. Ok. Sí, muy bien. Entonces, aquí nos dice el verso 24, el inmersor estaba bautizando y el maestro también estaba bautizando. Podemos ver allí, seguramente estaban bautizando en diferentes lugares. Y dice el verso 24, porque Juan no había aún sido encarcelado. Juan el inmersor. Y entonces ya el autor de este libro de Juan sabía que más adelante Juan el Inmersor iba a ser encarcelado y pone este hecho como un hito en el tiempo. Antes de que Juan hubiera sido encarcelado, Juan todavía seguía ejerciendo la labor de profeta y haciendo inmersión. Y también podemos entonces comentar en qué consiste la labor de un profeta. La labor de un profeta tiene varias connotaciones. Un profeta es maestro, un profeta enseña, un profeta alerta, un profeta redarguye, un profeta también ayuda a hacer inmersiones. Así que la labor de un profeta es bastante variada, igual que la labor del sacerdote, y en fin, las diferentes funciones que estamos viendo dentro de la Escritura. Aquí entonces otra vez vienen los judíos. Aquí habla de los judíos que acercaron a donde estaba Juan el Inmersor. Nos quedan ya unos minuticos. Hubo una discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Entonces estamos viendo que Juan el Inmersor también tenía un grupo de discípulos que estaban estudiando, estaban aprendiendo de todas las enseñanzas de Juan el Inmersor. Y había una discusión, o sea que Juan el Inmersor también trataba fuertemente a los fariseos judíos. Algunas veces en estos textos vemos la expresión los judíos, y es otra cosa que ha confundido también mucho a la gente. Vamos a ver en este contexto quiénes eran estos judíos. Estos judíos eran personas que son muy conocedores y están tratando de discriminar realmente quiénes son estas personas que están causando tanta impresión dentro del pueblo de Israel, no solamente dentro del pueblo judío, porque ellos habían estado en Samaria y en Galilea y estaban causando mucha impresión en el medio del pueblo,
y a estos fariseos, saduceos, todas estas autoridades jerárquicas y sacerdotales les llamaban mucho la atención estos personajes porque ellos estaban esperando al Mesías y querían señales para confirmar si Juan el Bautista era el Mesías o si el otro personaje que había aparecido más adelante, llamado Yahoshua, era el Mesías. Ellos tenían esa inquietud y estaban tratando de comprobar quiénes eran estas dos personas que estaban allí causando tanta impresión dentro del pueblo. Allí entonces había una conversación entre estos judíos, seguramente eran judíos fariseos y de alguna de las otras secta en el mejor sentido, como ya lo comentamos en otra oportunidad. Secta es un grupo. Aquí la palabra secta tiene una connotación negativa. Aquí hablamos de una secta y ya nos imaginamos lo peor. En el contexto que nosotros manejamos, simplemente una secta es un grupo que tiene algunas diferencias doctrinales o filosóficas o políticas diferentes a otros grupos. Entonces aquí estamos viendo a unos judíos que están discutiendo con Juan el Inmersor acerca de la purificación. Cuando se habla de la purificación se está hablando de la inmersión, lo que se llama bautizo en las denominaciones. Entonces aquí ya miramos la relación que hay entre la inmersión y la purificación. Ellos estaban hablando acerca de este tema. Recordemos que en las excavaciones que se hacen en Jerusalén y en Israel, en todo el territorio de Israel, siempre en estas construcciones se encuentran los restos de las albercas que la gente y los antiguos templos o las sinagogas que existían, restos de sinagogas que aparecen destruidas, encuentran siempre unas albercas donde ellos hacían esos rituales de purificación. De alguna manera hacían llegar las aguas corrientes de alguna fuente o subterránea, en fin, a esos lugares. El verso 26, ya para terminar allí, nos dice: vinieron a Yohanan el Bautista y le dijeron Rabí. Estos judíos tenían mucho respeto, tanto como con Juan el Inmersor, como con nuestro maestro el Mesías, porque ya lo habíamos comentado, el título Rabí no se le da a cualquiera, y menos un fariseo que le diga Rabí a otra persona, tiene que ser una persona con mucho respeto. Adelante. Adelante. Bien, ¿me está escuchando Silvana? Sí, estoy escuchando. Bueno, entonces estábamos comentando acerca del título Rabí que le está asignando este grupo de judíos a Yohanan el Bautista. En el verso 26 le dicen: Rabí, mira, que el que estaba contigo al otro lado del Jordán. Aquí ya nos dieron la pista donde estaban haciendo la inmersión, de quien tú diste testimonio, también sumerge, y todos vienen a él. Entonces ya sabemos que el lugar en el que está Juan el Bautista en este momento, o en este momento no, en aquel momento en el que él dio testimonio, queda al otro lado del Jordán. Por eso tenemos que estar pendientes de cada frase, de cada letra, porque así nos van dando las pistas y entonces vamos como un puzzle, como un rompecabezas, armando todo esto de fichas muy pequeñitas y vamos teniendo un entendimiento global de todo el contexto. Ya sabemos aquí que al otro lado del Jordán existe el lugar en el cual el Mesías recibió la inmersión por parte de Yohanan el Bautista. Vamos rápidamente a terminar este pasaje para no dejarlo en el aire. Respondió Yohanan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Mesías, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye,
Seo goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Una hermosa y humilde expresión por parte de Yohanan en Bautista, el inmersor, que conocía perfectamente al maestro, además que era primo de nuestro maestro, eran parientes, de manera que el maestro tenía ascendencia no solamente de la tribu de Judá, pero también de la tribu de Leví. Bien interesantes estos detallitos que encontramos aquí. Para la próxima reunión, mediante el Todopoderoso, vamos a tratar este tema que trata de una boda. Aquí vemos a un esposo, a una esposa y a un amigo del esposo que está gozoso en este compromiso de bodas que vemos aquí en este verso. El tema de la boda es bastante emocionante, porque nos da una visión todavía más amplia de la relación del Padre Todopoderoso con el Maestro. Y vamos a cerrar este estudio agradeciendo al Todopoderoso. Vamos a disponernos entonces a agradecer al Todopoderoso. Eterno Padre que estás en los cielos, Baruch Hashem Yahweh, bendito el nombre santo, Padre Todopoderoso, Yod Kei Wab Kei. Eterno Padre, en esta hora te agradecemos porque nos has dado con vida hasta este momento en medio de tu grande misericordia que se renueva día por día, Padre. Y confesamos y aceptamos delante de ti, delante del cielo, Padre, que hemos fallado, no solamente en la fe, sino en la obediencia y en muchos aspectos, hasta con el pensamiento, hasta con una mirada, Padre Todopoderoso. Por eso te la misericordia para que apliques tu gracia en nosotros, en nuestra vida, y podamos ser, por medio de tu perdón, esas nuevas personas, por medio del agua y del Espíritu, por medio de tus enseñanzas y de esa fuerza que nos proveas para que sigamos con amor y con gozo, empezando a ser obedientes a tu palabra. Especialmente te confesamos que compartimos con alegría las enseñanzas que vamos encontrando, y que estos momentos en que leemos y vamos comprendiendo cada vez más nos llenan de gozo y de Shalom. Ahora sí, vamos un momentito a dirigirnos al Todopoderoso conforme al Salmo 91. Por favor, si es posible, tome su texto de estudio. El Salmo 91 dice así lo siguiente. En esta versión de el texto de la Israelita Nazarena 20:11, nos dice así: morando bajo la sombra del Omnipotente, que habita al abrigo del Elión, mora a la sombra de Shaddai. Dígale a Yahweh: refugio mío y fortaleza mía, mi Elohim en quien confío. Te librará de la trampa del cazador y de la epidemia destructora. Con sus plumas se cubrirá, bajo sus alas hallará refugio. Escudo y armadura es tu fidelidad. No tienes que temer del peligro nocturno, ni de flecha que vuele de día, ni de la epidemia que cunda en las tinieblas, ni de mortandad que devaste al mediodía. Podrán caer 1000 a tu lado y 10.000 a tu derecha, pero a ti no llegará. Con tus propios ojos lo verás, presenciarás la recompensa de los malvados, por cuanto has dicho: tú, Yahweh, eres mi refugio, y en el Elión has buscado protección. No te sucederá mal alguno, ni plaga llegará a tu morada,
porque a sus mensajeros dará órdenes de que te cuiden donde quiera que vayas. Te llevarán en sus manos para que no tropiece tu pie en alguna piedra. Pisarás sobre el león y la víbora, pisotearás al leoncillo y a la serpiente. Por cuanto ha puesto en mí su cariño, yo lo libraré, porque ha conocido mi nombre, lo pondré en alto. Cuando clame a mí, le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén, amén, amén. Aleluya. En este momento, Padre, te agradecemos tu palabra y nos dirigimos a ti clamando por paz a la ciudad santa de Jerusalén, por inteligencia para los gobernantes de la nación de Israel y para tu pueblo de Israel, Judá y las tribus dispersas en las naciones, sabiduría, Padre, para que podamos entender cada vez más tu palabra, para que por medio de tu Ruach podamos ser abiertos en nuestros ojos al entendimiento, en nuestros oídos, en nuestras mentes, en nuestra alma y en nuestro ser completo sea abierto para entender tu palabra, comprenderla y ponerla por obra, para tu honra y alabanza, por los méritos de Mesías y a Josué. Amén. 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 Shalom. Amén. Muy agradecidos por su compañía. Un último comentario. Adelante. Gracias al Todopoderoso, estoy contento con la compañera Silvana que nos acompaña a estos días. Le agradezco mucho, estoy contento en que ella está en los estudios de las Sagradas Escrituras, buscando la verdad también. Y gracias al Todopoderoso, que el Todopoderoso bendiga a toda su familia y a usted, don Jaime. El Todopoderoso bendiga a todos y ojalá algún día el Todopoderoso permita que, aunque estemos lejos, aunque como dice en Revelaciones, como dicen los ángeles, vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el eterno para morar en la tierra, la nación, lengua y pueblo. Es muy lindo lo que está hoy por nuestra situación. Que el Todopoderoso bendiga a cada uno de nosotros y los que están luchando cada día también para unirse con nosotros. Muchas gracias. Amén. Amén. Adonai Eloheinu